Pesaba más de 9 kilos al nacer. Las enfermeras se quedaron sin aliento. Sus padres salieron del hospital sin siquiera tomarla en brazos, pero lo que nadie esperaba era que el bebé que dejaron atrás se convertiría en algo extraordinario. Esta no es solo una historia de supervivencia, es una historia sobre elegir el amor cuando el mundo da la espalda. Si historias como esta te conmueven, no olvides darle a suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas lo que viene. El pueblo de Pinehaven era de esos lugares donde nunca pasaba nada fuera de lo común. Escondido entre colinas onduladas y calles amplias y somnolientas, era un pueblo donde los vecinos conocían a los perros de los demás por su nombre, donde las campanas de la iglesia sonaban puntualmente al mediodía, y donde el tiempo parecía caminar en lugar de correr. La mayor agitación que había tenido Pinehaven en la última década fue una feria de repostería que recaudó suficiente dinero para arreglar el reloj del pueblo, y eso ya había sido noticia de portada en la Gaceta semanal. Por eso, la mañana del 18 de julio de 2010, cuando el Hospital General de Pinehaven se vio repentinamente rodeado de luces intermitentes, furgonetas de noticias y una avalancha de reporteros, la gente dejó lo que estaba haciendo. Los comerciantes salieron de sus tiendas, los maestros se detuvieron a mitad de clase, e incluso el alcalde fue visto subiendo los escalones del hospital corriendo, intentando entender el alboroto. Nadie sabía exactamente qué había pasado, solo que había nacido un bebé. Pero los susurros que se propagaban por el pueblo eran lo suficientemente salvajes como para rivalizar con los titulares de cualquier tabloide. El bebé pesa más de 9 kilos, decía alguien. Algo está mal en su cara, murmuraba otro. Dicen que los doctores se quedaron sin palabras. Dentro del hospital, el aire estaba cargado de tensión y una sensación de incredulidad. Las enfermeras se movían rápido por los pasillos, sus zapatillas chirriaban contra el linóleo, sus voces bajaban a tonos susurrantes que apenas lograban ocultar la mezcla de asombro y preocupación grabada en sus rostros. La doctora Emily Rowe, jefa de pediatría, estaba de pie cerca de las puertas de la UCIN, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Había traído al mundo a cientos de bebés en su carrera, pero nada como esto. En una habitación estéril, detrás del vidrio, bajo el zumbido de las luces fluorescentes y el leve pitido de los monitores, yacía una recién nacida envuelta en una mantita de recepción que le quedaba pequeña. Su cuerpo, sorprendentemente grande para un recién nacido, parecía casi irreal. Con poco más de 9 kilos, pesaba más del doble que un bebé promedio. Pero no era solo su tamaño lo que dejaba sin aliento a quienes la veían. Un gran tumor carnoso se extendía desde su mandíbula inferior, rodeando parcialmente su cuello. Deformaba las suaves curvas de su rostro infantil, dificultando distinguir dónde comenzaba su barbilla y dónde terminaba el crecimiento. El personal aún no sabía qué era, un crecimiento congénito, posiblemente benigno, posiblemente peligroso, pero lo que sí sabían era que el tumor presionaba peligrosamente cerca de sus vías respiratorias. Su respiración era superficial y esforzada. Una cánula nasal le suministraba oxígeno a los pulmones. Su diminuto pecho subía y bajaba con esfuerzo. Frente al vidrio de observación había dos figuras que deberían haber sido las primeras en acunarla, quienes la trajeron al mundo. Pero Lorraine y Gavin, ambos con poco más de 30 años, parecían fantasmas. La bata de hospital de Lorraine colgaba floja sobre su delgada figura. Sus ojos estaban rojos pero secos, como si ya hubiese gastado todas las lágrimas antes de siquiera ver a su hija. Gavin estaba a varios metros, con las manos en los bolsillos y la mandíbula tensa. Ninguno se acercó a la incubadora. Una enfermera, con la esperanza de aliviar el momento, preguntó suavemente si Lorraine quería sostener a su bebé. Lorraine parpadeó lentamente, luego se dio vuelta. No puedo, susurró. Simplemente no puedo. Gavin no habló. No lo necesitaba. Las líneas tensas de su boca, la ausencia total de contacto visual con la niña, lo decían todo. Se estaban retirando,
no solo emocionalmente, sino también físicamente. En cuestión de horas, dejaron claro al hospital que no tenían intención de llevar a la bebé a casa. Lorraine se fue a la mañana siguiente sin firmar los papeles del alta. Gavin desapareció aún más rápido. El personal quedó atónito, aunque tal vez no del todo sorprendido. Habían visto a padres en estado de shock antes, habían visto a gente quebrarse ante la presión de lo inesperado. Pero esto se sentía distinto. No había duelo, ni lucha, ni lágrimas junto a la cama. Solo distancia. Solo silencio. Solo ausencia. Los susurros llenaron el pabellón de maternidad. Algunos culpaban a los padres. Otros, al miedo. Una enfermera, secándose las lágrimas en la sala de descanso, simplemente dijo, nació en este mundo y fue dejada atrás antes de que su primer aliento se asentara. La bebé, ahora oficialmente sin nombre en ningún documento legal, fue ingresada en los registros del hospital como bebé femenina Doe. Pero las enfermeras no soportaban llamarla así. Necesitaban algo humano, algo que le diera a esta bebé extraña y extraordinaria un hilo de pertenencia. Margaret, una enfermera veterana de la usina solo 6 meses de la jubilación, propuso el nombre Kinty. Era un nombre que había oído durante un viaje de ayuda a África años atrás, de un idioma cuyo nombre ya no recordaba. Significaba gran fortaleza. La va a necesitar, dijo Margaret en voz baja, acariciando la enorme mano de la bebé a través del acceso de la incubadora. Ya la ha demostrado. A pesar de todo, había algo innegablemente vivo en sus ojos. Desde las paredes transparentes de su incubadora, no miraba con miedo, sino con una especie de curiosidad tranquila. Incluso Margaret, que había visto todo tipo de bebés frágiles, prematuros y enfermos en sus décadas de trabajo, se encontraba quedándose un poco más de tiempo en cada turno, tarareando suavemente para Kinty, leyéndole cuentos en voz alta, fingiendo que alguien, cualquiera, la esperaba para volver a casa. Al final del tercer día, la historia se había vuelto nacional. Bebé gigante asombra a los médicos, proclamaba un titular. Milagro de 9 kilos nace en hospital de pueblo pequeño, decía otro. Pero bajo el zumbido viral y la fascinación digital, nadie conocía la verdad completa. Nadie sabía que Kinty había sido abandonada. Que estaba, en todos los sentidos que importan, sola. Hasta que un hombre, a varios estados de distancia, leyó la historia y sintió algo despertar en el que no había sentido en años. Lorraine no pronunció una palabra durante el trayecto a casa. Iba rígida en el asiento del pasajero de la desvencijada camioneta de Gavin, con las manos cruzadas sobre el regazo y los labios apretados en una línea pálida. El llanto de la bebé de la noche anterior aún resonaba en sus oídos, y aunque trataba de silenciarlo, se aferraba a ella como un perfume amargo. Gavin mantenía la vista en la carretera, fingiendo que el silencio era solo otro día tranquilo entre ellos. Pero ambos sabían que no lo era. De vuelta en su pequeña casa alquilada en las afueras del pueblo, Lorraine se dejó caer en el sofá. No comió. No se duchó. No desempacó su bolso del hospital. Cuando Gavin intentó hablarle, ella lo rechazó con un gesto. Su cuerpo había pasado por el acto de dar a luz, pero su mente estaba en otro lugar por completo, naufragando entre el shock, el duelo y algo más oscuro que no sabía nombrar. En el hospital, se había negado a firmar cualquier documento. No pudo obligarse a sostener a la criatura. Ni siquiera preguntó si era niña o niño. Lo único que recordaba era la forma de aquella cosa en el rostro del bebé. El crecimiento. Cómo lo distorsionaba todo. Como la enfermera la miró con algo entre lástima y horror. Lorraine había pasado todo el embarazo con una anticipación temerosa. Las ecografías habían mostrado algo irregular, pero los médicos habían sido vagos. Podría no ser nada, dijeron. Un quiste benigno. Algo que monitorizaremos. Ella esperó lo mejor, como cualquier madre lo haría.
Había tejido una manta amarilla y pintado margaritas en la pared del cuarto del bebé. Pero en el momento en que vio a su hija, toda aquella esperanza se desvaneció de ella como agua derramada por un jarrón agrietado. No puedo ser su madre, le susurró a Gavin esa noche, mirando al techo. No soy lo suficientemente fuerte. Gavin no discutió. Él también había estado allí. Había visto a la criatura, su tamaño, aquello pegado a su cuello. No parecía un bebé. Parecía algo roto. Y él también sintió el pánico subir, presionando contra sus costillas como un animal atrapado. Se dijo que estaban tomando una decisión práctica, una que los libraría de una vida de hospitales, cirugías y explicaciones interminables. Se convenció de que estaban siendo misericordiosos. En verdad, estaban huyendo. En el hospital, el personal seguía sin comprender del todo. No era raro que los padres experimentaran depresión posparto, shock o incluso negación. Pero un abandono completo, y tan silencioso, era raro. Lorraine y Gavin no gritaron ni discutieron. No lloraron. Simplemente desaparecieron. La trabajadora social asignada al caso intentó llamarlos. Dejó mensajes. Envió cartas. No hubo respuesta. Se habían ido. Mientras tanto, Quinty seguía en la UCIN, rodeada de monitores parpadeantes y el constante pitido de las M barra inversa U00E1 quinas que mantenían con vida su peque barra inversa U00F1 o y enorme cuerpo. Margaret, la enfermera veterana, había asumido de manera no oficial el rol de ángel guardián. Le cambiaba los vendajes, ajustaba los niveles de oxígeno, le leía libros infantiles muy usados y pegaba estrellas de papel de colores sobre su incubadora. El personal del hospital comenzó a turnarse para pasar tiempo con ella. Traían juguetes. Le regalaron botitas hechas a mano, aunque no le quedaban. Le cantaban, la apodaban pequeña guerrera y le susurraban palabras de aliento al oído. Pero detrás de esa ternura crecía un sentido de urgencia. El tumor no estaba reduciéndose. Si acaso, crecía. Y rápido. Continuaba presionando la tráquea, haciendo que alimentarla fuera peligroso y la respiración inestable. El equipo de la usina había sido modificado, pero tenía límites. El Hospital General de Pinehaven era pequeño, no estaba preparado para cuidados prolongados ni para cirugías complejas. La doctora Emily Rowe convocó una reunión. Necesitaban trasladar a la bebé. ¿Pero a dónde? ¿Y cómo? Cualquier hospital con los recursos para tratar a Quinty requería financiación. ¿Seguro médico? Inexistente. Sin papeles firmados, sin padres registrados, sin tutor legal. Es un fantasma, murmuró un administrador. No existe en el sistema. Existe para nosotros, replicó Margaret con dureza. Respira. Llora. Nos mira con esos ojos. La administración era comprensiva, pero la logística era brutal. Los equipos quirúrgicos capaces de manejar un caso tan raro estaban reservados con meses de anticipación o no aceptaban un bebé anónimo sin respaldo financiero. Cada llamada terminaba en un rechazo educado, hasta que la doctora Rowe recibió un correo electrónico extraño. Era de un hombre llamado Dr. Alfred Soratino, un cirujano pediátrico de Nueva York que había leído sobre el caso en línea. Llevaba años trabajando con ONG internacionales, viajando por el mundo para operar a niños nacidos con labio leporino, tumores faciales y deformidades esqueléticas. En los círculos médicos, se le conocía como el tipo de cirujano que aceptaba los casos que otros rechazaban. Brillante. Obsesivo. Incansable. En su correo, Alfred pidió los expedientes médicos completos, escaneos de imágenes y cualquier historial familiar relevante. No prometió nada, no hizo declaraciones. Solo una solicitud tranquila, ver. La doctora Rowe, agotada y desesperada, le envió todo. 2 días después, él devolvió la llamada. Quiero conocerla, dijo.
no la transfieran todavía. Voy a Piñaven. Margaret estaba allí en el momento en que él entró a la usina. Se veía mayor que en los artículos que había leído, canas en las sienes, ojos marcados por el cansancio, pero había algo firme en él. Algo enraizado. Se quedó en silencio junto a la incubadora, con las manos en los bolsillos de su bata, y miró a Quinty por un largo rato. «Te tiene la atención», dijo Margaret suavemente. «Me recuerda a alguien», respondió Alfred, sin apartar la vista. «A mi hija». Margaret no dijo nada, pero en ese momento, lo supo. Más tarde, en la tranquilidad de la cafetería del hospital, Alfred le contó la historia. Su hija, Bella, había muerto 7 años antes. Un defecto congénito del corazón. Tenía 3 años. Él y su esposa nunca se recuperaron. Su esposa lo dejó 6 meses después del funeral de Bella. Desde entonces, Alfred se había volcado en el trabajo. Había operado a niños en Filipinas, Kenia, Rumanía. Había salvado cientos de vidas. Pero nunca había encontrado paz. Hasta ahora, no es solo un caso, dijo, con la voz vidriosa. Es algo más. No sé por qué. Pero necesito ayudarla. Margaret asintió lentamente. Entonces ayúdala. El camino por delante no estaba nada claro. El tumor requeriría múltiples cirugías, equipamiento especializado, un equipo de expertos y posiblemente meses de recuperación. El hospital no podía costearlo. Alfred se ofreció a cubrir los costos iniciales, pero incluso él tenía límites. Esa noche, el personal de la usina se reunió en la sala de descanso. Encendieron una computadora portátil. Redactaron una historia. Margaret escribió el titular: «Conoce a Quinty, la bebé abandonada, pero no olvidada». La subieron con los dedos temblorosos, sin imaginar hasta dónde llegaría. Internet hizo lo que mejor sabe hacer. En 24 horas, la historia de Quinty se propagó por redes sociales, medios de comunicación y foros de padres como un incendio. El solo titular, «Conoce a Quinty, la bebé abandonada, pero no olvidada», capturaba la atención. Pero fue la foto la que rompió corazones, un primer plano de su pequeño rostro tras el plástico de la incubadora, sus ojos oscuros y curiosos asomándose, un suave tumor morado enrollado alrededor de su mandíbula como un collar cruel y viviente. No se veía grotesca. Se veía valiente. Decidida. Vulnerable de la forma en que solo un bebé puede serlo, y de algún modo más fuerte de lo que cualquiera esperaba. Las donaciones empezaron a gotear y luego, como si se rompiera una represa, fluyeron en cascada. Extraños de todos los rincones del país enviaron dinero, regalos, mantas tejidas a mano, cartas de esperanza. Una mujer mayor en Arizona escribió: «No tengo nietos, pero si los tuviera, querría que fueran como Quinty, fuerte y dulce». Una clase de segundo grado en Oregón dibujó ilustraciones y las envió por correo al hospital con notas escritas a mano: «Sé fuerte, bebé, creemos en ti, vas a estar bien». Para el final de la semana, la campaña había recaudado casi $200,000. Alfred no perdió el tiempo. Con fondos disponibles, formó un equipo. Un anestesiólogo pediátrico de Boston. Un especialista en respiración neonatal de Chicago. Un cirujano craneofacial que había sido pionero en técnicas de reconstrucción mandibular. Algunos aceptaron trabajar pro bono. Otros con reducciones salariales. Pero todos dijeron sí. Había algo en la historia de Quinty, algo que trascendía la ciencia y se deslizaba silenciosamente al ámbito del espíritu humano. El primer obstáculo era el tiempo. Alfred y su equipo acordaron que la cirugía no podía realizarse de inmediato. Quinty necesitaba estabilizarse. Tenía que ganar fuerza, a pesar del peso creciente del tumor. Cada respiración era una lucha. Cada alimentación, un desafío. El tumor presionaba no solo su tráquea sino también interfería con su capacidad de tragar.
Le colocaron una sonda alimentaria y el equipo monitoreó cuidadosamente su ingesta calórica, construyendo poco a poco sus reservas para lo que venía. Esos 6 meses previos a la cirugía estuvieron llenos de tensión y ternura. Margaret, aún trabajando largas horas a pesar de su inminente jubilación, permanecía al lado de Quinty más que cualquier otra enfermera. Le hablaba constantemente, le contaba sobre estrellas y ríos y todas esas cosas tontas que a los bebés les gusta oír. Cuando nadie la miraba, a veces lloraba suavemente sobre su manga, abrumada por ver a esta pequeña guerrera luchando tan duro por cada aliento. Alfred visitaba Pinehaven cada semana, volando entre Nueva York y el tranquilo pueblo que ahora se sentía como un segundo hogar. Le leía cuentos a Quinty, reales y ficticios. Le cantaba nanas que no recordaba haber sabido. Observaba sus movimientos, sus ojos parpadeantes, sus ocasionales destellos de sonrisa. Crecía, no R barra inversa U00E1 pido, pero constantemente, pero el tumor crecía más rápido. Al cuarto mes, se había vuelto visiblemente más grande, hinchando su cuello, distorsionando aún más su mandíbula, comprometiendo su respiración. El equipo quirúrgico adelantó la fecha. No podían esperar mucho más. Si el tumor seguía creciendo al ritmo actual, Quinty no llegaría a su primer cumpleaños. Alfred revisó los escaneos una y otra vez, frunciendo el ceño cada vez más. La masa envolvía arterias clave, descansaba peligrosamente cerca de la carótida. Un solo error durante la cirugía podía provocar una hemorragia incontrolable, o peor, un derrame cerebral. No dijo esas cosas en voz alta al equipo de Lausin, pero lo veían en sus ojos. Una noche, mientras revisaba sus signos vitales, Alfred preguntó a Margaret, ¿alguna vez tienes la sensación de que ella sabe? ¿Sabe qué? Respondió Margaret sin mirarlo, que está luchando por su vida. Margaret se detuvo, luego asintió lentamente. Cada día. Y no lo hace sola. El día de la cirugía llegó en silencio, sin el caos que uno podría esperar. El cielo estaba nublado, envolviendo el hospital en una luz apagada. Alfred llegó temprano, vestido con su uniforme quirúrgico, con el rostro bien afeitado y una expresión serena. Margaret vistió a Quinty con una suave bata hospitalaria estampada con pequeños elefantes. Le colocó en la palma una pequeña figura de corazón de ganchillo, uno de los regalos de un donante, y cerró sus diminutos dedos alrededor de ella. Apriétalo fuerte, cariño, susurró. Todos estamos esperando por ti. Quinty fue llevada al quirófano rodeada de un mar de azul y blanco. Los monitores pitaban con regularidad. Las vías intravenosas fueron revisadas y revisadas de nuevo. Alfred se colocó al frente de la mesa quirúrgica, mirando hacia la bebé que se había convertido en mucho más que una paciente. Cerró los ojos por un momento, y entonces comenzó. La sala se transformó en una orquesta delicada de movimiento y control. El anestesiólogo manejó cuidadosamente la sedación de Quinty. El cirujano craneofacial trabajó con una precisión microscópica. Alfred navegaba entre nervios y vasos sanguíneos con la intensidad tranquila de un hombre que sabía que cada segundo contaba. A las 2 horas, surgió una complicación. Una arteria menor, más delgada que un cabello, comenzó a sangrar profusamente. La succión silbó. El equipo se congeló por medio segundo. Entonces las manos de Alfred se movieron, rápidas y decisivas. Contuvo la hemorragia. Suturó el vaso. Asintió una vez. Continuaron. 5 horas. Luego 6. Cuando por fin retiraron el tumor, llenó por completo una bandeja quirúrgica. La sala cayó en un momento de silencio atónito. Había sido real. Había sido masivo. Y ahora, estaba fuera. Alfred miró el rostro de Quinty. Hinchado. En carne viva. Pero visible. La verdadera forma de su mandíbula emergía desde debajo de la carga que había llevado desde antes de nacer. Retrocedió, se quitó los guantes y miró al equipo. Lo logró, dijo, con la voz ronca.
De verdad lo logró. Margaret, esperando justo afuera del quirófano, rompió en llanto en cuanto lo vio. ¿Cómo está?, preguntó, con la voz temblorosa. Durmiendo, dijo Alfred con una sonrisa cansada. Sanando. La trasladaron de nuevo a Lausanne, ahora un campo de batalla distinto. La guerra no había terminado. Había que vigilar infecciones, manejar complicaciones, atender cicatrices. Pero el enemigo más grande, el que amenazaba su vida a cada instante, había desaparecido. Y Kinty, incluso bajo sedación, parecía más ligera. Por primera vez, podía descansar sin presión en su tráquea. Por primera vez, podía soñar sin luchar por respirar. Por primera vez, se parecía a una niña que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad. La recuperación nunca fue fácil. En los días posteriores a la cirugía, Kinty flotaba entre la sedación y una conciencia superficial, su cuerpo hinchado y cocido, su respiración aún asistida, pero ya no desesperada. Alfred permanecía a su lado durante horas cada día, a veces en silencio, a veces tarareando suavemente. Observaba los monitores como un halcón, incluso cuando el equipo de enfermería le aseguraba que sus signos vitales estaban estables. Hubo retrocesos. Fiebres leves. Una infección menor en uno de los sitios de incisión. Un momento en que los niveles de oxígeno descendieron, activando alarmas que hicieron que una oleada de batas blancas corriera a Lausanne. Cada incidente recordaba a Alfred cuán frágil seguía siendo su vida, pero cada mañana, ella abría los ojos. La hinchazón disminuía poco a poco, revelando más del rostro que nunca se le había permitido llevar por completo. Su mandíbula, antes distorsionada por el peso del tumor, ahora tenía definición. Su boca, aún pequeña, aún sanando, se curvaba en algo parecido a una sonrisa cada vez que Margaret entraba a la habitación. «¿La reconoce?», comentó Alfred un día mientras Margaret ajustaba la manta de Kinty. «Por supuesto que sí», respondió Margaret. «Estamos juntas desde el primer minuto». Una tarde, mientras Alfred estaba junto a su incubadora leyendo en voz alta un ejemplar ajado de El Principito, Kinty extendió la mano hacia el sonido de su voz. Sus dedos se curvaron en el aire, inseguros pero deliberados. Él se detuvo a mitad de una frase, observándola. Luego, lentamente, extendió un dedo hacia su pequeña mano. Ella lo sostuvo, con firmeza. Alfred no dijo nada. Solo se quedó allí, con un nudo en la garganta mientras ella se aferraba. Algo cambió en ese momento. No fue algo médico. No fue clínico. Fue profundamente, dolorosamente humano. Más tarde esa noche, mientras revisaba notas clínicas en la sala de descanso, Margaret se acercó con un vaso de café de espuma. Lo colocó a su lado y se sentó. «¿Sabes?», dijo. «Te has vuelto parte del paisaje aquí». Alfred sonrió levemente, aún mirando la pantalla. «No te preocupes. Desapareceré en cuanto esté fuera de peligro». Margaret se recostó en la silla. «No era eso lo que quise decir». Él levantó la vista. «Ella es diferente contigo», dijo. «Más tranquila. Sigue tu voz. Te busca». «También te busca a ti», dijo él suavemente. «Sí, pero yo soy solo una enfermera con voz dulce. Tú», ella ve otra cosa. Alfred exhaló lentamente. «Me recuerda a Bella». Margaret asintió. «Y no te has perdonado». Hubo una larga pausa. «No pude salvar a Bella», dijo Alfred. «Por más que lo intenté. Cada habilidad que tenía, cada contacto, cada súplica desesperada, no fue suficiente. Y he estado cargando con ese fracaso, supongo. Llevándolo por países y quirófanos. Pero Kinty me da algo que no sentía hace mucho. Esperanza, redención». Margaret colocó su mano suavemente sobre la de él. «La redención no es algo que se gana en un solo acto, Alfred. Es algo que uno elige vivir cada día». Esa noche, Alfred no regresó a Nueva York.
Reservó una estadía prolongada en Pinehaven, solicitó una licencia en el hospital donde había trabajado por más de una década, y no se lo dijo a nadie excepto a Margaret. Comenzó a ir a la UCIN 2 veces al día, ya no solo como cirujano, sino como algo más, algo aún sin definir, pero innegable. Aprendió los ritmos del día de Kinty. Como agitaba ligeramente los brazos cuando parpadeaban las luces del techo. Cómo se calmaba al instante cuando él ponía música de Chopin en su teléfono. Cómo lo miraba a los ojos como si intentara memorizarlo. No era solo apego. Era conexión. Mientras tanto, el departamento legal del hospital empezaba a preocuparse. Sin padres biológicos reclamando la custodia y con preguntas cada vez más insistentes por parte de los servicios de protección infantil sobre qué sucedería con Kinty una vez dada de alta, la presión para tomar una decisión crecía. Una trabajadora social la visitaba cada semana, su portapapeles siempre lleno, su expresión siempre ensayada. Tendremos que colocarla en custodia estatal a menos que surja un tutor privado, dijo durante una reunión. El pulso de Alfred se aceleró. ¿Qué tipo de ubicación? Foster temporal, probablemente. Posiblemente fuera del estado, dependiendo de la disponibilidad. Los niños con necesidades médicas complejas suelen ser difíciles de ubicar. Margaret no esperó a que él hablara. Ella no va a entrar a un sistema que no está preparado para ella. La trabajadora social alzó una ceja. Entonces, ¿qué sugieren? Alfred miró sus propias manos. Aún no lo sé. Estuvo despierto la mayor parte de esa noche. Caminó por los pasillos del hospital en silencio. Se detuvo frente a la ventana de la UCIN observando a Kinty dormir. Vio la cicatriz tenue bajo su barbilla, el suave subir y bajar de su pecho, el rizo de vello infantil en la sien. Pensó en Bella. Pensó en todo lo que había enterrado, y en las horas silenciosas antes del amanecer, tomó una decisión. Al día siguiente, llamó a un abogado. Tomó semanas. Hubo formularios, verificaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas. Alfred las soportó todas, respondiendo cada pregunta con la paciencia de un hombre que ya había pasado la prueba más difícil de su vida. La junta del hospital se sorprendió. Algunos lo elogiaron. Otros cuestionaron si un solo hombre, especialmente uno con una carrera exigente, podía asumir semejante responsabilidad. Pero Alfred no vaciló. Había tomado su decisión. Y cuando llegó el documento judicial final, otorgándole la custodia total de Kinty Soratino, lo firmó con mano firme. El día en que Kinty fue dada de alta del hospital, una pequeña multitud se reunió en la entrada. Enfermeras, técnicos, conserjes, incluso trabajadores de la cafetería que nunca la habían conocido pero habían seguido cada actualización. Margaret la cargó en brazos, envuelta en una manta nueva que alguien había tejido solo para la ocasión, azul suave, con su nombre bordado en hilo dorado. Alfred esperaba junto a su auto. Cuando Margaret le entregó a Kinty, sus brazos temblaban, no por debilidad, sino por el peso de lo que significaba. De lo que cambiaba. «Te vas a casa», susurró. Kinty emitió un leve gorjeo, sus dedos se cerraron sobre el borde de su abrigo. Las enfermeras aplaudieron. Algunas lloraron. Margaret lo abrazó con fuerza. «Ella también te eligió», dijo. Él asintió, incapaz de hablar. Entonces la colocó con cuidado en el asiento del auto, ajustó las correas y cerró la puerta. Al rodear el vehículo para tomar el asiento del conductor, alzó la vista una última vez hacia el hospital. Pinehaven General. El lugar que le había dado una segunda oportunidad, no solo en la medicina, sino en la familia. Se deslizó en el asiento, encendió el motor y extendió instintivamente la mano hacia atrás para revisarla una vez más. Kinty lo miraba, sus ojos abiertos y alerta. Él sonrió. «Vamos a casa». El hogar de Alfred en el norte del estado de Nueva York siempre había sido un lugar silencioso. Las paredes estaban cubiertas de libros de medicina y fotografías antiguas, la mayoría en blanco y negro, algunas enmarcadas de misiones humanitarias lejanas,
niños de ojos brillantes y mejillas vendadas, aldeas que olían a leña y resistencia. El único sonido que llenaba la casa antes era música clásica o, de vez en cuando, murmullos del noticiero, pero desde el día en que llegó Quinti, ese silencio se rompió. Al principio, fue suave, un gorjeo aquí, un balbuceo allá, el chirrido de calcetines diminutos sobre el piso de madera pulido. Luego vino la risa. Su risa, que comenzaba como un hipo y florecía en algo redondo y pleno, como si su cuerpo descubriera la alegría por primera vez. Y con ella vino la propia risa de Alfred, oxidada al principio, como si no la hubiera usado en años, pero pronto tan natural como respirar. Convirtió la habitación de invitados en una guardería. Pintó las paredes de un cálido amarillo girasol. Encargó muebles que le tomaron todo un fin de semana ensamblar, maldiciendo entre dientes durante todo el proceso. Margaret, ya retirada oficialmente pero aún en contacto cercano, le envió una colcha con animales de cuentos y una nota que decía: todo niño merece comenzar rodeado de amor. Has hecho más que salvarla, la has elegido. Esos primeros meses en casa fueron un torbellino de noches sin dormir, biberones, visitas médicas y logros cautelosos. Quinti necesitaba atención continua, más cirugías para refinar la forma de su mandíbula, terapia para fortalecer sus músculos y chequeos frecuentes para monitorear su respiración. Alfred lo aceptó todo sin quejarse. Ajustó su horario de trabajo, redujo sus cirugías y contrató a una enfermera pediátrica privada llamada Cora para ayudar durante el día. No le contó a muchas personas lo que había hecho. Sus colegas en el hospital lo apoyaban, aunque estaban sorprendidos. Algunos lo llamaron un héroe. Otros lo consideraron imprudente. Algunos susurraban que quizá el dolor finalmente había quebrado al brillante cirujano. Pero cuando lo veían con Quinti, alimentándola con puré de manzana en el salón, mostrándole cómo construir con bloques en la sala del personal, o llevándola dormida sobre el hombro tras un largo turno, no decían más. Había una especie de paz en Alfred ahora que no había estado allí en años. A medida que Quinti crecía, también lo hacía su personalidad. Para cuando cumplió 2 años, había desarrollado una fascinación por los colores, especialmente el rojo. Insistía en usar zapatos rojos, moños rojos, e incluso intentó teñir su puré de papas con ketchup. Alfred la complacía con una paciencia divertida. Era habladora, infinitamente curiosa, y tenía la costumbre de hacer preguntas que lo dejaban sin palabras. ¿Por qué la gente me mira raro?, preguntó un día después de una visita al supermercado. Alfred se arrodilló a su lado, apartando un rizo de su mejilla. Porque ven a alguien especial, y a veces, la gente no sabe cómo reaccionar ante lo especial. Ella reflexionó, luego asintió. Como un unicornio. Exactamente como un unicornio, sonrió él. Se propuso no solo criarla, sino educarla. No solo en matemáticas y lectura, sino en empatía, valentía y humor. Cada noche leían juntos, clásicos, cuentos populares, historias de aventuras. Y mientras crecía, comenzó a contar sus propias historias, tejiendo relatos sobre animales parlantes, ballenas voladoras y niñas valientes que vencían a gigantes. Alfred las escribía, a veces riendo, a veces secándose lágrimas que fingían no derramar. La salud de Quinti se estabilizó año tras año. A los 5, las cicatrices en su cuello y mandíbula se habían desvanecido en líneas suaves que solo se notaban bajo cierta luz. Su habla tenía un leve ceseo, pero la terapia ayudaba. Sabía nadar, andar en bicicleta y tenía un amor peculiar por los rompecabezas. Era más alta que la mayoría de los niños de su edad, con extremidades como brotes de árbol y ojos que siempre parecían notar más de lo que mostraban. Aún así, no todo era fácil. En la escuela, algunos niños la miraban fijamente. Un niño la llamó cara de monstruo durante el recreo. Quinti regresó a casa en silencio esa tarde, su mochila arrastrándose por el suelo. No dijo palabra durante la cena. Pero más tarde esa noche, cuando Alfred la arropó,
preguntó. ¿Daba miedo cuando era bebé? No, dijo Alfred. Eras fuerte. Y valiente. Y hermosa, incluso con lo que tenía en la cara. Él se detuvo, luego besó su frente. Especialmente entonces. Ella guardó silencio un buen rato. Entonces, ¿puedo ver una foto? Alfred dudó. Había guardado las primeras fotos en un cajón, sin saber cuándo, o si, se las mostraría. Pero fue y sacó una. Era la foto de Lausin, ella envuelta en tubos, el tumor aún presente, ojos bien abiertos. Quinty la estudió un momento, luego sonrió. Parezco una papa. Alfred soltó una carcajada. La papa más increíble que el mundo haya visto. Ella rió, y algo se asentó entre ellos, una comprensión, tal vez, de que la verdad podía ser tanto dolorosa como liberadora. Desde esa noche, hizo más preguntas. Quería saber sobre el hospital. La cirugía. Margaret. Las enfermeras. Incluso dibujó una imagen de sí misma como bebé, en brazos de un superhéroe con bata. Alfred la colgó en la pared de su oficina. Cuando cumplió 7 años, se paró frente a su clase durante una presentación de mostrar y contó su historia. Nací diferente, comenzó, mostrando un dibujo de su yo infantil. Mis papás no pudieron cuidarme, pero alguien más sí. Y ahora vivo con mi papá de verdad, no es quien me hizo, pero es quien se quedó. Su maestra lloró. También 2 padres que habían ido a mirar. Alfred, que se había colado por la puerta trasera, se secó los ojos y sintió que algo en su pecho finalmente, completamente, sanaba. Cada año, en el aniversario de su cirugía, celebraban el día de Quinty. Hacían panqueques en forma de estrellas, veían videos de su primera clase de natación y releían el cuento que Alfred le había leído en Lausin. Se convirtió en su tradición. Su recordatorio de dónde comenzaron y hasta dónde habían llegado. Para el mundo, Quinty fue una vez un titular. Una bebé de 9 kilos nacida con un tumor que desafió las probabilidades. Pero para Alfred, era simplemente su hija. Su milagro con zapatos rojos. Su recordatorio de que, a veces, la vida que nunca planeaste es la vida que estabas destinado a vivir. Y para Quinty, Alfred no era solo el hombre que la salvó. Era el hombre que la eligió. ¿Deseas que continúe con la parte 8? Yusef continuará con la parte 8 MVOSLNGTTOBNGC ChatGPTC con mucho gusto. Aquí tienes la parte 8 de 10, con total fidelidad al contenido, longitud y emoción del texto original. Parte 8 de 10. La noche antes de la cirugía, la casa estaba inusualmente tranquila. Alfred se detuvo en el umbral de la habitación de Quinty, observándola dormir. Su pequeña figura, acurrucada bajo su manta roja, subía y bajaba con una respiración lenta y uniforme. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras plateadas sobre su estantería y las diminutas estrellas de papel que colgaban del techo. Él mismo las había colocado, un proyecto de manualidades amateur que se había vuelto una tradición. Una por cada hito. Ya había más de 50, cada una con una fecha, un recuerdo, un milagro silencioso. Mañana sería otro. No durmió esa noche. En cambio, se sentó en su oficina, rodeado de escaneos y notas quirúrgicas, revisando cada detalle del procedimiento que ya había memorizado. Conocía la anatomía del tumor como la palma de su mano. Sabía los peligros. Los vasos sanguíneos que lo rodeaban. La proximidad a la arteria carótida. La posibilidad de daño nervioso. Colapso respiratorio. También sabía que no habría segundas oportunidades. Tenía que salir perfecto. A la mañana siguiente, el hospital bullía con anticipación. El equipo quirúrgico ya estaba preparado cuando Alfred y Quinty llegaron. Las enfermeras le sonreían mientras pasaba por el pasillo, acurrucada en los brazos de Alfred. Estaba tranquila, inusualmente tranquila, como si una parte de ella comprendiera lo que significaba ese día.
Apretaba su corazón de ganchillo en una mano, el mismo que Margaret le había dado en Pinehaven, ahora desteñido y un poco deshilachado. Alfred la llevó a la sala preoperatoria y ayudó a las enfermeras a prepararla. Conectaron monitores. Administraron la sedación. Ella lo miró con somnolencia, los ojos muy abiertos, buscando algo. ¿Estás asustado?, preguntó, con voz débil. Él sonrió, apartándole un mechón de la frente. Solo un poco. Pero tú eres la persona más valiente que conozco. Vas a estar ahí, ¿verdad? Cada segundo. Ella sintió, satisfecha, y cerró los ojos. Dentro del quirófano, todo era blanco, frío y palpitante. Las luces colgantes proyectaban un resplandor estéril sobre la mesa quirúrgica. Las máquinas pitaban en ritmo. Los tubos y los instrumentos estaban alineados como una orquesta, cada uno esperando su turno. Alfred respiró hondo, asintió al equipo y comenzó. Abrieron con cuidado, siguiendo la línea de la cicatriz de cirugías anteriores. El tumor había crecido más profundo de lo que mostraban los escaneos, entrelazándose entre músculos y huesos, rodeando vasos sanguíneos como hiedra alrededor de un árbol. Cada milímetro importaba. Las manos de Alfred estaban firmes, su voz era tranquila y precisa mientras dirigía al equipo. Pasaron 2 horas. Luego 3. Al llegar a la 4ª hora, alcanzaron el punto crítico. Una rama principal de la arteria carótida externa se había fusionado con la base del tumor, una anomalía que no aparecía en las imágenes previas. Había que separarla manualmente, ligarla sin dañar los tejidos circundantes. La sala cayó en silencio mientras Alfred se inclinaba más cerca, susurró instrucciones. El tubo de succión silbó. El anestesista ajustó el ventilador. Una enfermera limpió el sudor de la frente de Alfred mientras él trabajaba. Y entonces, justo cuando se liberaba el segmento final del tumor, el monitor chilló. Frecuencia cardíaca en caída, saturación de oxígeno desplomada, código azul, gritó alguien. El caos estalló. Alfred se congeló medio segundo. Luego entró en acción. Ventilación manual, epinefrina, ya. Cambiaron al modo manual, bombeando oxígeno directamente a sus pulmones. Las manos enguantadas de Alfred se movieron a su pecho. Comenzaron las compresiones. El monitor se aplanó. Podía oír a alguien sollozar, aunque no sabía si era en la sala o en su propia cabeza. Vamos, Quinty, murmuró. No ahora. No así. 30 segundos. Luego 40. Un parpadeo. Otro. Un latido volvió. El monitor pitó, suave al principio, luego más firme. Alfred exhaló, la sala soltó un suspiro colectivo. Miró al anestesista. Estado estable. Por ahora, Alfred asintió una vez. Terminemos esto. La separación final del tumor tomó otros 20 minutos. Cuando al fin lo retiraron y lo colocaron en la bandeja quirúrgica, nadie habló. Era enorme. Deforme. Del tamaño de una toronja, con cordones de tejido grueso y una red vascular que lo había mantenido vivo y peligroso. Ahora, era solo carne. Muerta. Fuera. Alfred miró el espacio que había ocupado. Por primera vez, pudo ver las líneas limpias de la mandíbula de Quinty, los frágiles huesos bajo la piel, la posibilidad de un rostro sin carga. El equipo se movió rápido para cerrar, moldeando y suturando con la gracia de artistas y cirujanos. Pasaron horas antes de que terminaran. Cuando colocaron el último vendaje, Alfred se quitó los guantes y dio un paso atrás. Lo logró, dijo, con la voz áspera. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. No era momento de celebración. Era de reverencia. La recuperación fue delicada. Quinty fue trasladada a la UCI, donde permaneció sedada por varios días. Su rostro estaba hinchado, su cuerpo exhausto del trauma. Alfred la visitaba cada hora, sin perderse un solo turno. Se sentaba junto a su cama, con la mano apoyada suavemente sobre su brazo,
leyendo en voz baja incluso cuando ella no podía oírlo. Leía El Principito, el libro que le había leído por primera vez en la usina. Leía poemas, cuentos de exploradores y astronautas. Cuando las palabras no bastaban, solo se sentaba en silencio y escuchaba su respiración. Margaret llamó al tercer día, con la voz temblando de esperanza. ¿Cómo está? Luchando, dijo Alfred. Como siempre. Al séptimo día, abrió los ojos. Alfred acababa de volver con una taza de café cuando oyó a la enfermera llamarlo por su nombre. Corrió, con el corazón golpeándole el pecho, y la encontró despierta, parpadeando lentamente. Hola, susurró, inclinándose cerca. Sus ojos lo encontraron. Parpadeó otra vez. Luego sus labios se movieron. Cansada, dijo. Él rió, una risa audible, aliviada, y se secó los ojos. Te lo ganaste. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños milagros. Comenzó a respirar por sí sola. La hinchazón disminuyó. Su voz regresó, rasposa pero suya. Pidió su conejo de peluche. Quiso tostadas, luego puré de manzana, luego espaguetis. Preguntó cuándo podía volver a casa, y cuando Alfred por fin le trajo un espejo, se miró largo rato. ¿Esta soy yo?, preguntó. Sí, dijo él con dulzura. Inclinó la cabeza, tocó su barbilla, trazó la línea tenue de la cicatriz que se curvaba bajo su mandíbula. Luego sonrió. Pareciera que soy una superheroína. Él asintió. Lo eres. Los papeles de adopción oficial llegaron un gris miércoles por la mañana, metidos cuidadosamente en un sobre grueso con el sello del Estado. Alfred los esperaba, claro, había presentado los documentos semanas atrás, pasado cada evaluación, respondido cada pregunta con convicción inquebrantable. Aún así, al sostener el paquete en las manos, algo dentro de él se movió. Lo abrió lentamente, como si temiera que pudiera desvanecerse. Allí estaba, en lenguaje formal y limpio, custodia legal concedida al Dr. Alfred James Soratino. La menor, Kinty Soratino, es reconocida como dependiente permanente. Permanente, la palabra resonó en su pecho. Colocó los documentos con cuidado sobre su escritorio y los contempló un momento largo. Luego subió las escaleras. Kinty estaba en su cuarto, extendida en el suelo, rodeada de lápices de colores, papeles y el caos de la imaginación infantil. Estaba dibujando un castillo con enormes torres, rodeado de dragones que no escupían fuego, sino burbujas. «¡Ey, pequeña!», dijo, agachándose a su lado. Ella alzó la vista con una sonrisa. «Mira. Este dragón soy yo. Protege el castillo, pero también hace bailes graciosos cuando nadie la mira». Alfred rió. «Tengo noticias». Ella ladeó la cabeza, curiosa. Él extendió el papel. «Esto lo hace oficial. Estás atrapada conmigo para siempre». Parpadeó, confundida por un instante. Luego sus ojos se abrieron. «O sea que, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre», dijo él. Se lanzó a sus brazos, el dibujo olvidado. «Ya eras mi papá», susurró. «Ahora solo es, extraoficial». Él la abrazó con fuerza, sin confiar en su voz para hablar. Desde ese día, todo se sintió un poco más cierto. Lo celebraron yendo a su cafetería favorita, cabinas rojas, taburetes giratorios y malteadas tan espesas que se podía sostener una cuchara en ellas. Ella pidió panqueques en forma de Mickey Mouse y le dijo orgullosa a la camarera: «Mi papá me adoptó hoy. Con papeles de verdad y todo». La camarera, sorprendida, sonrió y dijo: «Entonces, esta malteada va por la casa, cariño». Esa noche, de regreso en casa, colgaron una nueva estrella de papel del techo de su cuarto. En ella, Kinty escribió con letras grandes y desordenadas: «Día para siempre». Alfred la vio quedarse dormida esa noche con una paz que no sentía en años. Durante tanto tiempo, su vida había estado marcada por la ausencia de lo que había perdido: su hija, su familia, el hombre que solía ser. Pero Kinty había redefinido todo eso. No reemplazaba a Bella. No borraba el dolor.
pero le daba sentido. Una dirección. Una segunda oportunidad. Establecieron rutinas que se volvieron rituales. Las mañanas eran para panqueques y chistes tontos. Las tardes para escuela, rompecabezas, clases de natación. Las noches traían libros, dibujos y a veces bailes en la cocina con canciones viejas de Motown. Alfred aprendió a trenzar cabello, a coser botones, a ayudar con tareas de matemáticas que no había visto desde la era de Reagan. Y Kinty, a su vez, florecía. Era inquisitiva y amable, terca de una forma que hacía que los maestros la admiraran y temieran. Tenía un don para contar historias, dibujaba escenas elaboradas y las narraba como si escribiera una novela con cada respiración. Su imaginación no tenía límites, su alegría era contagiosa, pero no todos los días eran fáciles. Las cicatrices permanecían, tenues pero presentes. Algunos niños hacían preguntas. Unos pocos susurraban apodos crueles cuando creían que los maestros no los oían. Una tarde, regresó callada, con la boca apretada en una línea dura. Dijeron que yo antes era un monstruo, murmuró durante la cena. Alfred dejó su tenedor. ¿Quién dijo eso? No importa. Estudió su rostro. Sí importa, si te hizo daño. No soy un monstruo, dijo, más para sí misma que para él. No, respondió con suavidad. Eres un milagro. No volvió a hablar hasta la hora de dormir, cuando se subió a su regazo con un suspiro. A veces pienso cómo hubiera sido, dijo. Si ellos no se hubieran ido. Alfred no preguntó quiénes eran ellos. Lo sabía. La rodeó con los brazos. Yo también lo pienso. Y aún creo que se perdieron la mejor parte. ¿Cuál es esa? Tú. Kinty sonrió. Me alegra haber terminado contigo. Él besó su cabeza. A mí también. En su 8º cumpleaños, Alfred organizó una pequeña reunión en el centro comunitario local. Amigos, vecinos, maestros y enfermeras de sus días de recuperación se presentaron. Margaret incluso voló desde Pinehaven, llegando con una bolsa llena de regalos y un abrazo que casi tumbó a Kinty. Durante la fiesta, alguien le preguntó a Alfred cómo se sentía criar a una niña que había pasado por tanto trauma. Él miró a Kinty, riendo, bailando con un globo atado a la muñeca, y dijo, se siente como respirar. A veces difícil, pero necesario. Y vale cada segundo. Esa noche, después de que el último invitado se marchó y las decoraciones fueron desmontadas, Kinty se sentó en los escalones del porche junto a él, con la cara aún pegajosa de glaseado y felicidad. Voy a ser doctora como tú, anunció. ¿Así? Alfred sonrió. ¿Estás lista para ese tipo de trabajo? Sí. Pero voy a arreglar corazones y también pintar cuadros. Alzó una ceja. ¿Se puede ser las dos cosas? Por supuesto, dijo ella, como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Por qué elegir solo una forma de ayudar a la gente? Alfred rió. Recuérdame no subestimarte nunca, ya lo haces. La empujó con cariño. Aún estoy aprendiendo. Observaron cómo las estrellas comenzaban a parpadear sobre ellos, el aire se enfriaba con la promesa del otoño. Otro día, otro pedacito de para siempre. Y en el silencio que se extendió entre ellos, Alfred comprendió algo simple y profundo. No solo la estaba criando, ella también lo estaba criando a él. 10 años habían pasado desde que el mundo susurró por primera vez el nombre de Kinty con asombro e incredulidad. Una década desde que la foto de una recién nacida de 9 kilos con un tumor más grande que su puño dio la vuelta a las pantallas y los titulares. La mayoría asumió que esa era el final de su historia, un caso curioso, un titular, una sensación pasajera, pero la verdad era que solo era el comienzo. Ahora con 10 años, Kinty Soratino era más alta que la mayoría de los niños de su edad. Sus extremidades eran largas y gráciles, su cuerpo fuerte pero no pesado. Se movía con la confianza tranquila de quien ha sobrevivido a algo enorme, algo que la mayoría jamás entendería. Las cicatrices quirúrgicas en su mandíbula se habían desvanecido a líneas suaves, del color del papel antiguo. La mayoría de los días no las notaba.
Algunos días, sí, tenía los ojos de su padre, profundos, atentos, del tipo que ven más allá de la superficie. Pero todo lo demás era suyo, los rizos salvajes e ingobernables, la voz ronca suavizada por la terapia del lenguaje pero marcada por una cadencia musical única, la risa que comenzaba en su pecho y estallaba como luz atravesando nubes. En la escuela era conocida por dos cosas, sus pinturas y su estilo de natación de espalda. Su profesora de arte decía que pintaba como si hubiera vivido 1000 vidas. Sus lienzos, a menudo cubiertos de rojos audaces, naranjas y destellos plateados, no eran solo imágenes. Eran emociones hechas visibles. Alfred había dedicado toda una pared de su casa a su obra, la Galería de Quinty, como la llamaba. Era lo primero que notaban los visitantes, y cada pieza tenía un título que los hacía detenerse. Una pintura, un remolino de púrpuras y dorados, se titulaba «Cómo se siente respirar». En el agua, era imparable. Su amor por nadar había comenzado como parte de su terapia física, para fortalecer sus pulmones tras las cirugías, pero se había transformado en algo más. La piscina era donde se sentía ingrávida, ilimitada. Se unió al equipo local de natación y pronto se convirtió en una de sus estrellas. «Corta el agua como si estuviera hecha de ella», dijo una vez su entrenador. Alfred solía sentarse en las gradas, observándola deslizarse por la piscina, las manos entrelazadas, el corazón lleno. Cada brazada, cada giro, cada respiro por encima de la superficie le recordaban aquellos días en que cada respiración había sido un milagro. Ahora, respiraba como si el aire le perteneciera. A pesar de su progreso, todavía enfrentaba momentos difíciles. Los niños podían ser amables, pero también crueles. A veces, sus compañeros hacían preguntas invasivas sobre sus cicatrices o por qué sus verdaderos padres la habían dejado. Algunos susurraban cuando pensaban que ella no oía, pero siempre oía. Una tarde, después de una feria de ciencias, un niño le preguntó bruscamente, «¿Es verdad que naciste toda mal?». La pregunta quedó flotando en el aire como humo. La sala cayó en silencio. Quinty sonrió, no con enojo, sino desde algo más profundo. «Sí», dijo. «Nací diferente. Pero no me quedé así». El niño parpadeó, sin saber qué decir. Ella se dio la vuelta, sin preocuparse, su trenza ondeando como una bandera. Ese día, al llegar a casa, Alfred estaba en la cocina preparando espaguetis. Ella se sentó en la encimera, con el mentón apoyado en la mano. «¿Día difícil?», preguntó él. Encogió los hombros. «Solo otro momento». Él la miró un segundo largo, luego dejó la cuchara. «¿Estás bien?». «Sí», dijo. «Pero a veces me pregunto si alguna vez se detienen las preguntas. La forma en que la gente me mira como si yo fuera una pregunta que no saben cómo hacer». Alfred se secó las manos y caminó hacia ella. «No te miran así porque seas rara. Te miran porque ven a alguien que ha pasado por más de lo que pueden imaginar y no saben cómo respetarlo». Ella ladeó la cabeza. «¿Tengo que seguir siendo valiente para siempre?». «No», dijo con suavidad. «Solo el tiempo suficiente para recordar que eres más fuerte de lo que piensas». Ella asintió. «Creo que puedo hacer eso». A veces, por la noche, preguntaba sobre su nacimiento. «No a menudo. Pero de vez en cuando». «¿Me pusieron otro nombre?», preguntó una vez. «No», dijo Alfred. «No tenías nombre hasta que Margaret te dio uno. Y yo lo conservé. Porque significaba fuerza. Y porque ya era tuyo». «¿Crees que alguna vez piensan en mí?». «Creo que no estaban preparados para amarte como necesitabas. Pero eso no significa que no eras digna de amor. Siempre has sido más que suficiente». Ella reflexionó en silencio, luego dijo, «No los odio». Alfred acarició sus rizos. «Eso es lo que te hace poderosa». Nunca quiso encontrarlos. Nunca lo necesitó. Su familia estaba aquí. En las tablas crujientes de su casa, en los dedos manchados de pintura de sus cuadernos, en los desayunos tranquilos antes de las competencias, en la forma en que Alfred siempre esperaba junto a la puerta para llevarla a la escuela. Una tarde,
una periodista local la contactó. Estaban haciendo una serie de Donde están ahora, dando seguimiento a historias que alguna vez cautivaron a la nación. La reportera, una mujer amable de ojos reflexivos, llegó a su casa y se sentó en la sala bajo un retrato gigante de Quintín nadando bajo el agua, burbujas elevándose como estrellas. Entonces, preguntó suavemente, ¿cómo se siente ser conocida como la bebé gigante de hace 10 años? Quintín rió. Supongo que es mejor que ser conocida por tener mal cabello. La reportera sonrió. ¿Crees que esa historia te define? Ya no, dijo. Fue un comienzo. Pero no es toda la historia. ¿Y cuál es toda la historia? Ella hizo una pausa, luego miró a su papá. Creo que es esta. A veces, las personas que empiezan tu historia no son quienes te ayudan a terminarla. Mi vida no empezó el día que nací, empezó el día que alguien se quedó. Alfred sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Y qué quieres que la gente sepa de ti ahora?, preguntó la reportera. Quintín sonrió. Que sigo creciendo. Que todavía nado. Que quiero ser doctora. Y quizá, que hay más detrás de cada titular de lo que uno cree. El artículo se publicó 2 semanas después con el título, La niña que pasó de ser un titular a convertirse en heroína. Gente de todo el país la recordó. Volvieron a llegar cartas, algunas de las mismas personas que donaron para su cirugía años atrás. Una mujer escribió, no sabía si sobrevivirías entonces. Me alegra haberme equivocado. Quintín mantuvo esa carta clavada en su corcho. A veces, por la noche, Alfred se detenía en la puerta de su habitación, observándola dormir, igual que lo había hecho años atrás. Y cada vez, le asaltaba el mismo pensamiento. Ella no se suponía que estuviera aquí, pero lo estaba, y era magnífica. Pensamos que los milagros se ven como transformaciones repentinas, pero a veces, se ven como una niña que sigue respirando, un hombre que elige quedarse y una vida reconstruida, un día silencioso a la vez. La historia de Quintín no es solo sobre sobrevivir. Es sobre lo que sucede cuando alguien cree en ti, incluso antes de que tú misma lo hagas. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en alguien que nunca se rindió, no te la guardes para ti. Dale me gusta, compártela y suscríbete para más historias verdaderas que inspiran, sanan y nos recuerdan lo que realmente importa.